dedica a diseñar proyectos y programas usando Behavioral Science o las ciencias del comportamiento. Bueno, esto es una convocatoria muy fascinante, muchas más personas de las que esperábamos, así que si no oyen bien o si hay dificultades, por favor me cuentan, allá al fondo sobre todo. Les voy a presentar, vamos a hacer un taller con los fundamentos de ciencias del comportamiento. Les van a repartir unas agenditas, hay trajes para 50 personas, pero también hay unas cartulinas para quienes no tengan en dónde anotar, porque vamos a necesitar dónde anotar. Entonces, si alguien no tiene dónde anotar, vaya pidiéndole a las personas que están por ahí repartiendo agenditas y les pido a las personas que del libro que me ayuden a repartir cartulinas también para que las personas, cartulinas y esferos para que las personas puedan anotar. Voy a necesitar que me ayuden a presentar. Eso es. No nos tomamos en cuenta las ciencias sociales, la ciencia política, pues podemos crear cosas para destruirnos y bueno, yo voy a, para quienes no alcancen a ver las pantallas, voy a intentar ser lo más claro posible. Me ayudas. Y mientras arranco la presentación, me encantaría saber, aquí tenemos personas de qué sectores: gobierno, academia, gobierno, transporte. ¿Y de gobierno de qué sectores hay? Transporte, Secretaría de Gobierno, Desarrollo Económico, también. ¿Alguien más? ¿Otros sectores? Academia, comunicación, innovación social, veeduría, organismo de control, Secretaría de Gobierno, Derecho, biodiversidad. Buenísimo, okay. Bueno, pues espero hoy poderles mostrar cómo podemos usar estas herramientas en todas estas áreas tan distintas. Y mi reto hoy es que se lleven herramientas contundentes que van a poder usar desde mañana en lo que ustedes hacen. Ese es el reto. Y estoy segura que lo vamos a lograr. Entonces les pido que me ayuden a compartir acá. Muy mal usado, muchas veces nada por las presentaciones. Bueno, yo soy la directora ejecutiva de este centro de innovación que se llama Ethos BT, Ethos Behavioral Team. Existimos hace 2 años y lo que hacemos es hacer innovación y consultoría a distintos tipos de organizaciones para usar las ciencias del comportamiento y ayudar a resolver distintos problemas. Nuestro proyecto por excelencia y por el que más nos hemos dado a conocer y que más hemos impulsado a Colombia es un proyecto que se llama Deep Detox Information Project. Es un proyecto que usa las ciencias del comportamiento para reducir la desinformación. Y lo que hemos encontrado es que las herramientas que usamos son herramientas contundentes en reducir la vulnerabilidad de la desinformación. A quienes este tema les interese, los invito a conocernos en nuestra página. Por ahí estamos repartiendo algunos separalibros y una cajita de herramientas en donde encuentran nuestros datos para que nos visiten. Entonces, ¿por qué las ciencias del comportamiento? Les voy a traer aquí algunas cifras de por qué esto es importante. Algunos estudios, muchos estudios en el mundo, si ustedes vinieron, estoy segura que ya tienen un interés inicial. En las organizaciones McKinsey ha hecho un estudio, varios estudios de por qué y a qué les sirve. Entonces ha encontrado que las ciencias del comportamiento pueden incrementar el 33% la lealtad de los empleados, aumentar el 35% normas de seguridad laboral, incrementar el 14% la retención de clientes, multiplica más de 2 veces la obtención de clientes por referidos, entre muchas otras cosas que hemos visto también, por ejemplo, en política pública, en donde hemos visto
visto logros súper interesantes en cómo las personas pueden pagar mucho más a tiempo sus impuestos, implementar donaciones de sangre, implementar comportamientos proambientales y prosociales como donaciones, reciclaje, etc. Y la razón de estos logros es porque en últimas lo que hacemos es entender muy bien cuáles son los factores que están impidiendo que una persona lleve a cabo un comportamiento determinado. Y cuando entendemos eso muy bien, hoy les voy a dar una herramienta muy potente para eso, podemos diseñar soluciones efectivas. En últimas, ese es nuestro secreto. Esto no es una herramienta mágica, sí. El secreto es hacer muy buenos diagnósticos, entender muy bien cuál es la causa de que una persona no esté llevando a cabo deseable. Pueden ser muchas. Cuando entendemos eso, podemos diseñar ya desde nuestra expertise y también desde las ciencias del comportamiento. Bueno. Listo. Y para empezar les quiero contar un poquito cómo tomamos decisiones, cómo funciona nuestra mente. Y algunas lecciones que nos pueden empezar a llevar a tomar decisiones. Y les voy a invitar a ver este video. Aquí puedo poner en pantalla como por favor. Ponle pausa. La instrucción es contar el número de veces que las personas de camiseta blanca se pasan la pelota. Esa es la instrucción. Contar el número de veces que las personas de camiseta blanca se pasan la pelota. Ahora, aquí ustedes llegar a un espacio no es el cosa que hacen políticos, sino el medio de trabajo, en donde ustedes llegan y empiezan a co-crear. Se van del escenario habiendo dejado su idea concertada, habiendo dejado generaciones de amigos, ciudadanos que también se preocupan por los centros de interés público. Eso lo logramos, esa fue nuestro trabajo y ha sido nuestro trabajo desde hace unos años. Bueno, ¿cuántos contaron? 16, 17. ¿Alguien un número distinto? 14, 12, 15. Bueno, ¿alguien notó algo extraordinario? ¿Un mono? ¿Cuántos vieron un gorila pasar? Levanten la mano. ¿Cuántos no vieron un gorila pasar? ¿Cuántos vieron la cortina de fondo cambiar de color? Menos, muchos menos. ¿Cuántos vieron una jugadora salir de la escena? Yo ese nunca lo veo. Les voy a volver a poner para quienes. Para siguiente. Siguiente. Aquí les muestro para quienes no vieron el gorila, van a poder ver las tres cosas. Ahí está el gorila. La cortina cambió de color y salió una jugadora. Esa no la veo. Bueno, esto es un juego y este se llama el Monkey Business Illusion. Es un video muy famoso con el cual ayudamos a entender cómo funciona nuestra vida y por qué caemos en sesgos y en errores de juicio de toma de decisiones. Esta es una pequeñísima muestra. Esto lo que nos está mostrando es que nuestra mente en realidad solo está siendo consciente y procesando de manera consciente aquello que le interesa en ese momento. Yo les di una instrucción muy concreta que fue contar el número de pases. Y a eso ustedes le estaban poniendo atención, no estaban poniendo la atención al resto. Y de esa manera tomamos decisiones todo el tiempo. Entonces descartamos información que no nos parece relevante. Así consumimos información, así hacemos procesos de compra,
así hacemos, así reciclamos, así tomamos todas las decisiones del día. Descartamos información que nos parece relevante, así la registremos, ¿sí? Y eso es bien importante. Y esto viene de una teoría que se llama el proceso dual de toma de decisiones, que nos dice que tomamos decisiones con dos sistemas. No tiene que ver con los dos hemisferios cerebrales, no tiene nada que ver con eso, son dos sistemas de proceso de toma de decisión. Entonces estos dos sistemas, el sistema 1 nos permite tomar decisiones muy sencillas, automáticas, decisiones como 3x2, que la gran mayoría de nosotros puede hacerlo de manera automática, no lo piensa, ni hace el proceso de por qué 3x2 es 6, pero ya sabemos cuál es la respuesta. Un problema como 43x21 es mucho más complejo. Tal vez alguno de ustedes, si tiene entrenamiento matemático avanzado, lo puede hacer de manera automática. Esto me ha pasado un par de veces, pero la gran mayoría de nosotros no lo puede hacer. Tiene que o demorarse mucho tiempo, o sacar un papel o una calculadora, y tiene que dedicar mucha más energía, y esto de la energía es muy importante. Entonces el sistema 2 es un sistema que nos permite tomar decisiones complejas que requieren mucha más energía. Y quiero que hagan conmigo este juego de los colores. Espero que lo alcancen a ver bien. Y es el siguiente. Entonces, les voy a pedir que conforme yo señale con el dedo el color, ustedes digan en voz alta, no lo que dice la palabra, sino el color en el que está escrito. ¿Sí? El color en el que está escrito, en voz alta. Conmigo. Listo, vamos a hacer lo mismo de este lado. Vamos a ir para este lado para que aquí haya un poco de justicia. Bueno, más o menos. Bueno, eso por supuesto hay una trampita. Fíjense que para responder este lado bien, teníamos que poner un poco más de atención, más energía, más tiempo, ¿sí? Y esto nos muestra de una manera muy sencilla esta diferencia entre sistemas 1 y 2. En el sistema 1 nos permite tomar la gran mayoría de decisiones del día, es automático, es intuitivo, usa reglas automáticas para tomar decisiones. En el caso de los colores, la regla automática era pues leer lo que dice la palabra, es lo mismo que el color, entonces es muy fácil. Si aplico esa misma regla al otro lado, me equivoco. Entonces el sistema 1 usa reglas automáticas para tomar decisiones. Un ejemplo de esto que siempre usamos es cuando ya sabemos manejar. Si ya sabemos manejar un auto, una bicicleta, una moto, no estamos pensando todo el tiempo cada movimiento que hacemos. Uno puede hablar mientras tanto, uno puede oír música, uno puede hacer muchas cosas mientras maneja. Pero cuando estaba aprendiendo a manejar por primera vez, estaba pensando cada movimiento que hacía. Eso se vuelve automático, pasa al sistema 1 y ya no tengo que pensar ni analizar cada cosa que estoy haciendo. Y esa es la diferencia entre sistemas 1 y 2. El sistema 2 gasta mucho más energía, es analítico, reflexivo. Solo ciertas decisiones llegan al sistema 2 y esto es muy importante. Solo ciertas decisiones. El 99% de las decisiones, según algunos estudios, lo hacemos de manera automática. O sea, piensen todas las decisiones que ustedes llevan a cabo en el día, desde levantarse, tomarse un café, escoger qué desayunan, hasta tomar decisiones de selección de equipos de sus empresas, en sus entidades, decidir a quién escogen o no en un proyecto, decidir qué tema es más importante para la entidad. La gran mayoría de esas decisiones, sin darnos cuenta, están bien influenciadas por un proceso automático, no analítico. Y por eso a veces caemos en errores de juicio. Y esos son los famosos sesgos. ¿Qué son los sesgos? Son reglas automáticas aplicadas en contextos en donde no
no deben ser aplicadas, para las cuales no fueron hechas. Les voy a poner un ejemplo que para todos es muy común. La discriminación es el sesgo por excelencia del que todos hablamos, ¿cierto? Es cuando uno piensa en un sesgo, uno piensa en discriminación, la gente discrimina. Todos discriminamos en realidad, o la gran mayoría de nosotros. Esto viene de un proceso evolutivo muy complejo. Estas reglas automáticas que les mencionaba vienen de la evolución. Hace 6.000 años tenía sentido que una persona que se ve distinto a nosotros, que se viste distinto, que habla distinto, que no hace parte de nuestra tribu, representa una amenaza para nuestra seguridad. Eso tenía sentido en ese entonces. La gran mayoría de sesgos que vienen de la evolución tienen que ver con mecanismos asociados a nuestra supervivencia. Hoy seguimos aplicando esas mismas reglas automáticas en un contexto moderno en donde eso ya no tiene ningún sentido. El contexto moderno ya no tiene ningún sentido ver a alguien distinto y pensar que es una amenaza a la supervivencia. El lío con esto es que lo hacemos de manera automática, no nos damos cuenta. Por eso en procesos de selección, por eso en los distintos procesos, en la manera como nos abordamos a otras personas, inconscientemente estamos, por ejemplo, aplicando ese sesgo de grupo de discriminación porque la damos distinta sin darnos cuenta. Y así funciona el resto de los sesgos. La mayoría o muchos de ellos vienen de un proceso evolutivo de la mente humana y muchos vienen también del contexto en el que crecimos. Si aprendimos a aplicar reglas automáticas del pensamiento y de leer el contexto de una manera determinada y las terminamos aplicando en contextos en donde pues, para las cuales no tienen sentido. Bueno, entonces para seguir ahondando sobre el tema de los sesgos, ¿cómo funcionan los sesgos? Los sesgos funcionan como una ilusión óptica, tal cual. Esta ilusión óptica se llama el falso entrelazado y yo les puedo mostrar que son círculos perfectamente concéntricos uno al lado del otro. Y sin embargo, cuando volvemos a ver la figura completa, uno vuelve a ver la ilusión óptica. O sea, realmente no los ve separados, así yo les demuestro. Los sesgos funcionan igual. Y eso es, por ahora, una noticia no tan chévere y es, así sepamos que tenemos sesgos, eso no nos hace impermeables a los sesgos. Siguen estando ahí y siguen incidiendo en la toma de decisiones si no hacemos nada al respecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué intentamos hacer desde las ciencias del comportamiento? Es ayudarle a las personas a que los sesgos no incidan en la toma de decisión. Entonces, yo puedo hacer una prueba de sesgos de género, por ejemplo, y me puede salir que yo tengo una inclinación a pensar que los hombres tienen que hacer más labores de oficina y las mujeres más labores de casa, y pruebas de eso. Y así yo sepa eso no hace que yo cambie la manera como selecciono equipos. Yo tengo que implementar medidas concretas en mis procesos de selección, medidas anónimas, incluso tal vez otras personas con sesgos distintos, para que esos sesgos no incidan en mi toma de decisión, porque así yo sepa que tenga el sesgo va a incidir en ese momento del proceso de toma de decisión sin que yo me dé cuenta. Eso es bien importante. Y por eso la alusión al tema de la pedagogía. Entonces, en últimas, lo que uno se pregunta como científico comportamental es qué puedo hacer para que la persona no vea la ilusión óptica o se dé cuenta que no hay tal ilusión óptica en la toma de decisión. Entonces, y con esta introducción vamos viendo qué son las ciencias del comportamiento. Utilizamos la comprensión del comportamiento humano y del proceso de toma de decisión para ayudar a las personas, a la sociedad, a las organizaciones a mejorar esos procesos de toma de decisión y traer beneficios a la sociedad. ¿Cómo qué? Como lograr que las personas efectivamente reciclen, a pesar de que puede ser más difícil, como buscamos siempre lo más automático y lo más fácil, lo reciclamos para lograr que las personas pongan denuncias, para lograr que las personas tengan hábitos saludables en su trabajo, en su casa, para lograr que las personas hagan deporte, para que las personas no compartan noticias falsas, etc. Todos los comportamientos van a estar permeados por estos procesos de toma de decisión complejos, por los sesgos, y lo que hacemos desde ciencias del comportamiento es intentar entender cuáles son los motivadores, cuáles son las barreras, e intentarlas solucionar
¿Cómo? A veces con la arquitectura, fíjense que si quisiéramos que ustedes todos estuvieran de pie, no pondríamos sillas en el salón. Y ya, ¿cierto? Y bueno, tal vez se sentarían en el piso. Si queremos que aquí todo el mundo esté sentado, pues ponemos sillas. Eso es un mecanismo de cambio fundamental: poner o quitar sillas, poner o quitar mesas, poner o quitar letreros en un espacio, poner o quitar colores, luces, etc. ¿Sí? Es la arquitectura. Desde afuera y desde la institucionalidad, de la manera física, moldeamos el comportamiento todo el tiempo con que nos estamos dando cuenta ahora. Y también con la comunicación, educando a las personas. Eso lo hacemos mucho. O cambiando la manera como presentamos la información. La presentamos de manera positiva o negativa. Todo ese tipo de cosas inciden en la manera como las personas se comportan. Y ya para finalizar con el tema de los sesgos, este es un mapa que la idea no es que lo leamos ni mucho menos, pero para que se den cuenta toda la cantidad de sesgos que están mapeados hoy. Hoy están mapeados más de 180 sesgos que inciden permanentemente en nuestras decisiones. No todos están revisados y probados por la literatura académica, pero esto nos da una idea de la complejidad del proceso de toma de decisiones. Bueno, y les quiero hablar de algunos sesgos que son importantes y que pueden empezar a utilizar esto. Estos primeros tienen que ver con inclusión y diversidad. Estos primeros que les vamos a hablar. O sea, inciden en nuestros comportamientos y la inclusión y diversidad de las organizaciones. El primero es el efecto halo. Y este sesgo es bien interesante, y lo que nos muestra es que cuando vemos una persona más atractiva, o vemos que tiene unas cualidades positivas en un área de su vida, tendemos a extrapolar eso al resto. Es decir, vemos una persona más atractiva, mejor vestida, y pensamos que, sin darnos cuenta, pensamos que es más exitoso, pensamos que es más inteligente, más capaz en su trabajo, etc. De nuevo, todo este tema sin darnos cuenta, y es acá hay un estudio que, por ejemplo, hicieron un seguimiento de personas, pusieron a calificar quiénes eran más atractivos, etc. Les hicieron un seguimiento del tiempo y se dieron cuenta que las personas más atractivas ganaban más dinero que las que no, controlando por el resto. Y esto se usa mucho en publicidad. Fíjense que a veces, por ejemplo, ponen a un súper buen tenista, el mejor tenista del mundo, en una propaganda de reloj, y lo que uno inconscientemente piensa es que el reloj tiene que ser muy bueno, porque lo está usando un tenista muy bueno. Ese tipo de asociaciones son las que hace el cerebro, pero fíjense que eso es para facilitar la toma de decisiones. Todo el tiempo sucede eso, nos facilita entender cosas sin que nos demos cuenta. Este otro se llama el sesgo de grupo, y es que preferimos a quienes piensan o se ven como nosotros. Este experimento es bien interesante porque pusieron a unas personas, les dijeron que iban a hacer un experimento y les dijeron que tenían, para llegar al sitio del experimento, tenían que recorrer un callejón. La gran mayoría de personas pertenecían, perdón, pero es que yo no me acuerdo, se me fue, pertenecían a un equipo de fútbol en Estados Unidos. Esto no es mi expertise y los confundo los nombres, entonces pues pertenecían al equipo A de fútbol, la gran mayoría de personas que iban a hacer el experimento, y en el camino pusieron una persona herida. Esa era parte del experimento. La persona se cayó de la bicicleta y estaba herida. En una parte del experimento pusieron una persona con una camiseta de ese equipo de fútbol y midieron cuántas personas se acercaban a ayudarles. En otra parte del experimento pusieron la misma persona pero con una camiseta neutra, blanca. Y en otra parte del experimento pusieron una persona con el equipo contrario, el adversario de ese equipo de fútbol. O sea, aquí pusieran una persona, ponen a la gran mayoría de personas de Millonarios a caminar por ahí, ponen una persona con la camiseta de Millonarios, después le ponen camiseta blanca, después le ponen la camiseta de Santa Fe. Y lo que hicieron fue medir cuántas personas se acercaban a ayudar. Y lamentablemente, cuando la persona tenía la camiseta de Millonarios o del mismo equipo de las personas que iban a hacer el experimento, muchas más personas estaban dispuestas a ayudar a esa persona. Y esto hace parte de los sesgos, ¿sí?
Y esa es la manera como les digo, uno toma esas decisiones. Si uno le pregunta antes, ¿tú ayudarías más a una persona de tu equipo de fútbol? Uno se dice, no, se cayó la bicicleta. Pero así tenemos que comportarnos. Bueno, eso se trae para diversidad e inclusión. Y tengo estos otros que inciden también en temas de liderazgo, de toma de decisiones estratégicas de nuestras organizaciones. Este es clave. Y este viene del sesgo de grupo, se llama las normas sociales. Y es que yo tiendo a hacer lo que hace todo el mundo y ese gráfico a mí me parece perfecto porque a veces sin darnos cuenta tomamos la decisión de todo el mundo lo está haciendo. ¿Cuál es el proceso automático detrás? Es que asumimos que si todas esas personas lo están haciendo, ellos ya evaluaron, ellos ya vieron probar ese restaurante, ellos ya analizaron los 30 que hay en la zona, ellos ya saben que yo me voy a ahorrar ese trabajo y yo lo hago, pero todos ellos han hecho lo mismo, ¿sí? Entonces este ejemplo me gustó mucho porque se usaron las normas sociales para reducir brechas de género en Arabia Saudita. Y lo que hicieron fue preguntarle a los hombres de una manera muy íntima y de mucha confianza si estaban dispuestos a que sus esposas trabajaran. En Arabia Saudita los esposos tienen que dar permiso, o el hombre de la casa da permiso para el 87% de estos hombres dijo que sí, está de acuerdo. Sin embargo, les preguntaron, bueno, pero ¿usted qué cree que otros hombres, los otros hombres van a estar de acuerdo? El 72% de esos hombres dijo no, los hombres no van a estar de acuerdo. Fíjense la brecha. El 85% estaba de acuerdo con que sus mujeres trabajaran y el 72% pensaba que los hombres no iban a estar de acuerdo. Y lo que termina pasando es que nos terminamos conformando al comportamiento de la mayoría, no de nuestros propios valores, no de lo que nosotros queremos. Entonces la intervención acá fue muy sencilla y fue enviarles una carta después y decirles que queremos contar que de las 500 hombres que participaron en este estudio, el 87% de los hombres está de acuerdo con que sus esposas trabajan. Y fíjense que eso le cambia a uno la perspectiva de lo que la otra gente piensa. Y esto triplicó las aplicaciones a trabajo de esas mujeres en los siguientes 6 meses. Es increíble, solamente una comunicación de la norma social. Entonces fíjense que comprender estos sesgos y este tipo de mecanismos nos puede ayudar también a motivar comportamientos desde ahí. No somos tan racionales como pensamos, no funcionamos solo en función de nuestros valores muchas veces, sino de lo que la mayoría está haciendo. Si la mayoría está haciendo, piensa algo muy positivo de manera social, eso es lo que deberíamos estar comunicando. No deberíamos comunicar, por ejemplo, aquí fuera los del sector público, no deberíamos seguir poniendo fotos de la gente que se salta la barrera de Transmilenio. Eso es lo que está comunicando, eso mucha gente lo hace. No deberíamos, nunca debemos retratar el mal comportamiento. Muchas gracias. Porque la gente se conforma pensando que eso es lo que la mayoría ve. No actuamos tan racionalmente. Tenemos que comunicar el buen comportamiento. Entonces, si el 90% de los ciudadanos de Bogotá está de acuerdo con pagar Transmilenio, comuniquemos eso. Así no lo estén pagando. ¿Sí? Comuniquemos la norma social positiva y mostrar la norma social negativa generalmente contrario. Para comentarles que desde el archivo este video es buenísimo, también estamos pero es que con los tiempos que hemos perdido, si veo que tenemos tiempo, se los vuelvo a pasar porque es buenísimo. Bueno, sesgo del cuadro. No es el fondo, sino la forma como nos presentan la información. Entonces, por ejemplo, fíjense cuando uno va al mercado, yo les digo, este yogur es 80% libre de grasa. Y al lado se encuentra otro que dice, este yogur tiene 20% de grasa. ¿Cuál compran? Es una iniciativa de hecho tenemos una alianza con la Universidad. ¿Cuál les llama más la atención? 80% libre de grasa. Diga, levanten la mano los que comprarían 80% libre de grasa. ¿Quién compraría 20% de grasa? Es lo mismo, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo. Y esto lo que nos muestra es que la manera como presentamos la información hace toda la diferencia. De nuevo, uno a veces no intencionalmente no está queriendo cambiar comportamiento, pero siempre que estamos moviendo objetos en un espacio comunicando, estamos incidiendo en toma de decisiones.
los ciudadanos. Tenemos que ver a veces qué es mejor y qué es peor. En este caso, es claro la opción por el 80% libre de grasa. Tenemos que ver en cada situación si presentar la información de una manera positiva o negativa. Es mejor, hay que evaluarlo. El comportamiento es extraño en los procesos que llevan la toma de decisión. Es mejor evaluarlo, mejor dicho. En este estudio que les traigo acá, lo que vimos es un estudio en temas de salud. Y lo que hicieron fue, tenían distintas opciones y le querían hacer que las personas aumentaran, las mujeres aumentaran la cantidad de exámenes de seno que se hacían. Y pues tenían 3 panfletos. Uno en donde les mostraban lo que podían perder si no se hacían el examen de seno. Puedes perder el asunto de familia, puedes perder años de vida, puedes perder oportunidad de diagnosticar un cáncer. En otro panfleto, a otro grupo le mostraron lo que podían ganar. ¿Qué puedes ganar? Puedes ganar años de vida, puedes ganar tiempo de familia, etc. Y el otro simplemente era la información en general. De qué era el examen de seno, para qué servía, etc. Lo que hacemos mucho desde el sector público. Y un grupo de control en donde no le mostraban nada y evaluaron. En este estudio, y quiero resaltar, en este estudio lo que encontraron es que la versión de la pérdida, o sea, qué puedes perder si no te haces el examen de seno, era mucho más potente. Las mujeres que estuvieron expuestas a este panfleto se hacían mucho más exámenes de seno después de ver la información. Y esta no es una conclusión general y por eso insisto mucho en el tema de la evaluación, porque he sido testigo de evaluaciones de impacto en otros estudios en donde presentar la pérdida es lo que menos funciona. Por ejemplo, en Bogotá, en la alcaldía de Bogotá, hicimos unos experimentos en COVID diciéndole al cliente qué tan grave era si salía a la calle. Entonces decíamos, tú vives en la localidad donde más muertes hay, no salgas. Tú vives en la localidad donde más contagios hay, no salgas. En ese caso, esa información no solo no fue positiva, sino que indujo más a que la gente quisiera salir más que los otros mensajes. Entonces, no siempre mostrar los riesgos funciona. ¿Por qué? Pues porque en ese caso, si yo tengo que salir, tengo que ir a trabajar, mi cerebro no puede lidiar con que yo esté sintiéndome en riesgo de mi vida todos los días, además de que tengo que ir a trabajar. Entonces, él opta por un escenario en donde anula esa información y sale a trabajar. Entonces, cuando mostramos los riesgos muy altos y para la gente no es viable otra opción, eso puede ser una buena idea. Entonces, de nuevo, hay que evaluar. Siempre mostrar las pérdidas funcionan, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, para tomar decisiones, esta es la falacia del costo hundido, que me encanta, y es cuando yo ya he invertido mucho tiempo en un proyecto o en una inversión económica o en una relación laboral o sentimental. Entre más tiempo, esfuerzo y dinero invertido, más difícil me es ver con racionalidad si esa inversión vale la pena mantenerla o no. Lo que termina pasando es que si yo ya soy presidente de una compañía o estoy en un proyecto y ya invertimos 10.000 millones de pesos en un proyecto y vemos muy malos resultados y no está funcionando, pero hemos invertido tanto esfuerzo durante 2 años diseñándolo, salirnos de ese proyecto y decidir acabarlo es muy difícil. Se llama la falacia del costo hundido. Pensamos que en algún momento se va a revertir a pesar de que todos los indicadores alrededor estén mostrando lo contrario. Y esto nos lleva a tomar malas decisiones y por eso hay, por ejemplo, es importante darle la decisión de continuar a eso a personas que no han estado involucradas en el proyecto y que pueden tomar decisiones sin sesgo. Bueno, entonces alguna caja de herramientas chiquita para reducir el impacto de estos sesgos es hacer procesos de selección ciegos. La literatura sí que ha demostrado que así no queremos tener sesgos en procesos de selección, siempre hay sesgos. Entonces, entre mejor podamos estructurar los procesos, no hay superhumanos sin sesgos en este tipo de cosas, tenemos que hacer los procesos distintos para no tener sesgos en las elecciones. En las retroalimentaciones a personas, utilizar formatos estándar que involucren indicadores cuantitativos, ojalá lo menos subjetivo posible. Se ha visto mucho también que las retroalimentaciones a los equipos tienden a ser muy distintas si a quien se retroalimenta es una mujer, o si es un hombre, o si es una mujer afro o no, etc. La retroalimentación cambia mucho sin que el jefe quiera. Entonces, si tenemos formatos más estándar que ayudan a reducir sesgos, eso ayuda mucho.
no compartir el feedback sobre una persona a otros trabajadores hasta que todos ellos hayan hecho la entrevista. Porque si no, entonces todos empiezan a pensar lo mismo por aquello del efecto arrastre o la nota social. Entonces, intentar hacer las cosas lo más anónimo posible para que la gente no vote en función de lo que creen que los otros están votando o pensando. Otorgar a grupos externos la revisión de proyectos, de decisiones, etc., para reducir la cantidad de sesgos que hay dentro de las personas que están muy involucradas con el proceso de toma de decisión. Y mecanismos anónimos de votación, lo mismo que les contaba. Bueno, y aquí cerramos entonces la parte de sesgos. Como les decía, son muchísimos sesgos, y entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pero ¿qué hago? O sea, ¿cómo hago para saber qué hago con esto? Y aquí entonces empiezo con los fundamentos, y aquí vamos a empezar a trabajar. Bueno, tenemos una hora. Y antes de seguir, entonces, en ciencias del comportamiento, en esta metodología que yo sigo, que se llama cambio comportamental, pues si queremos generar cambios de comportamiento, primero tenemos que entender muy bien qué es un comportamiento. Y esto les va a sonar muy sencillo, pero fíjense que nos estamos saltando esto todo el tiempo cuando diseñamos temas de sector. Entonces uno diseña un proyecto y quieres como de una vez se salta al diseño y no sabe muy bien qué quiere lograr ni qué quiere cambiar, etc. Entonces, les voy a pedir que levanten la mano. Pero entonces, ¿qué es un comportamiento? Una acción observable. Y el observable es bien importante. Una acción que yo puedo observar de una persona y que se da en respuesta a un estímulo interno, como una emoción, un sentimiento, una idea, o un estímulo externo, como que alguien le pida algo, etc. Entonces es una acción observable. Eso es un comportamiento. Y lo que estamos buscando en ciencias del comportamiento es generar cambios de esas acciones observables, no de ideas, no de creencias, no de antojos, de comportamientos. Lo que nos va a llevar a cambios sociales reales es si logramos cambiar el comportamiento. O sea, yo puedo lograr que toda la ciudad de Bogotá esté súper de acuerdo en respetar el semáforo en rojo, pero si no logro que lo respeten, no logro ningún cambio, ¿sí? Real. Entonces, por eso nos interesa es el comportamiento final. Entonces, levanten la mano, por favor, los que consideran que ir al taller de Ethos BT es un comportamiento. Los que sí consideran. Ir al taller, o sea, venir aquí al taller. Ok. Los otros creen, los que no creen que es un comportamiento, levanten la mano. Okay. Bueno, podemos observar que están aquí en el taller. Fácil, ¿no? O los puedo observar caminando hacia el taller. Entonces sí es un comportamiento, es una acción observable. Participar en el taller es un comportamiento. Levanten los que sí. Exacto. Yo puedo observar si participan o no. Entender qué son los sesgos. ¿Eso es un comportamiento o no? ¿Quién cree que sí? No es un comportamiento. ¿Por qué no? Porque yo todavía, el comportamiento sería escribir en una hoja, hablar, hacer una exposición, pasar una prueba, etc. Pero todavía entender no es un comportamiento que yo puedo observar. Empiecen a pensar, por favor, en los objetivos que ustedes se ponen a las organizaciones, porque esto es bien importante. Estar de acuerdo con Jaime, o con Beatriz, o con Jairo, o con Santiago allá atrás, ¿es un comportamiento? ¿Quién dice que sí? No puedo observarlo todavía, ¿no? Si ustedes están o no de acuerdo conmigo en este momento, ¿cuál es el comportamiento? Que levanten la mano, diciendo que están de acuerdo, decir que están de acuerdo, manifestar que están de acuerdo. Entonces, estar de acuerdo no es un comportamiento todavía. Sentir
sentirse cómodo en las sillas de la casa es un comportamiento. Efectivamente. Ahora, a uno se le puede notar si está cómodo en una silla, ¿no? O sea, uno puede manifestar, ¿no? Sonreír, sentirse cómodo, pero el comportamiento sería esa manifestación, sentirse cómodo. Yo puedo estar incómodo todo el día en la silla y eso. Tener el plan de ir a almorzar es un comportamiento. Exacto. El comportamiento, ¿cuál sería? Ir a almorzar o anotar en la agenda. Eso es un comportamiento que buscamos mucho en ciencias de comportamiento. A veces es que la gente escriba sus planes. Eso sirve mucho. Pero tener el plan, no, yo puedo tener el plan y no. Y tomar agua es un comportamiento. Sí. Fíjense que es sencillo. Y a lo que le estamos apuntando es a lograr definir como objetivos comportamientos. ¿Sí? Entonces, tenemos estos tres comportamientos, nosotros no son comportamientos. Pueden ser factores que inciden en que un comportamiento se dé. Pero en ciencias de comportamiento hablamos mucho de la brecha. Yo puedo tener la intención, llevo, por ejemplo, el último mes con la intención gigante de hacer ejercicio y no hacerlo. Entonces la intención no me lleva. Querer estar de acuerdo con algo no hace que yo lo quiera hacer. Pensar positivo de algo no quiere. Entonces, por eso es muy importante ver esa brecha y entender qué es lo que queremos lograr, ese comportamiento. Eso es lo primero. Y dos, vamos a buscar querer cambiar solo un comportamiento, no 10. Porque si se fijan, lo que puede motivar que se den dos comportamientos distintos son muy distintos. Les voy a poner un ejemplo de reciclar. Yo puedo querer que una persona recicle y el comportamiento puntual puede ser que separe los residuos en su casa en 3 bolsas de colores. Ese es un comportamiento. Otro comportamiento puede ser que una vez separe los residuos, saque la bolsa de los plásticos al lugar a donde la tiene que sacar. Puede ser distinta a lo que pasa aquí en Bogotá, que lo echamos en el chute de la basura del edificio. Hay dos comportamientos distintos. Uno es separarlo en bolsas de colores y el otro es salir a sacar la basura. Lo que pueden pedir que yo saque la basura puede ser que no conozco el sitio donde se saca, que me da pereza, que está lloviendo, que me da frío, que me parece pesada la bolsa, que pienso que igual eso no va a servir de nada y va a reciclar, no van a pasar por ella, que no estoy de acuerdo. O sea, hay 1000 motivadores que pueden impedir que yo la saque. Y son muy distintos a los motivadores que pueden hacer que yo no separe en 3 bolsas. Yo puede que no separe en 3 bolsas porque no conozco qué bolsas son, porque no sé separar los residuos, porque no me importa, porque no me parece importante, etc. Igual hay motivaciones distintas. Y cuando yo diseño un proyecto, tengo que saber muy bien en qué me voy a enfocar, no me puedo enfocar en todo, o en una comunicación. Entonces por eso buscamos enfocarnos en uno o máximo 2 comportamientos. Cuando definimos el objetivo comportamental de un proyecto de comunicaciones en un proyecto, en general, queremos mangos bajitos, lograr metas tempranas. Si yo me enfoco en lograr 10 comportamientos, no voy a lograr nada, no lo voy a lograr, porque no voy a lograr ir a atacar esos bases están incidiendo en que el comportamiento no se dé. Y entonces, ya cómo definimos un problema. Y les voy a pedir que empiecen a pensar y anotar estas preguntas. La idea es que cada uno de ustedes pueda ir pensando en un proyecto que le interese, en la entidad en la que trabajan, en un proyecto personal o en su casa incluso. ¿Cómo definir un problema en términos comportamentales? Entonces, primero, ¿cuál es el problema ambiental que nos motiva? Que la gente recicle, queremos que la gente no bote basura en la calle, queremos que los empleados de la organización lleguen a tiempo, queremos que la gente compre un producto, queremos que las personas pongan denuncias en el lugar donde las deben poner. ¿Cuál es la problemática que estamos enfrentando y que no estamos logrando o que estamos enfrentando como sociedad? Las personas están saltando la barra de Transmilenio, las personas no están pagando impuestos. ¿Cuál es esa problemática?
Y después le preguntamos es qué queremos lograr puntualmente, es decir, cuál es esa acción, cuál es ese comportamiento que queremos lograr. Yo puedo querer reducir la cantidad de basura en Bogotá y las maneras de llegar a eso son millones. Entonces tal vez tengo un diagnóstico y sé que la gran mayoría de basuras llegan por las personas que echan la basura en la calle, me lo estoy inventando. Entonces puedo centrarme en esto. Entonces, ¿y qué basura echan? No, pues sobre todo echan colillas de cigarrillo. ¿Okay? Entonces quiero lograr que las personas fumadoras no boten colillas de cigarrillo en las calles de Bogotá. Eso es algo más puntual, un comportamiento puntual. ¿Quién lo hace y con quién? ¿El fumador? ¿Con quién fuma? ¿O quién? ¿Quién es esa persona? La persona que toma decisiones en el hogar, que es la que tiene que decidir si paga impuestos o no. La persona víctima de X o Y delito que no está poniendo en la denuncia, entonces esa víctima es la que necesito que vaya a hacer la denuncia, o es el amigo, ¿quién? ¿Con quién normalmente lo hace? ¿Cuándo y cada cuánto? Cuando fue víctima del robo, cuando fue víctima del abuso, cuando terminó de fumar, si es el tema del cigarrillo, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Cada cuánto? ¿Y en dónde? ¿En dónde va a ser ese comportamiento? Si yo logro responder estas preguntas, ojalá de la manera más concreta posible, tengo un problema comportamental bien definido. Y esto es lo más difícil. O sea, esta parte es la más difícil y la más larga normalmente cuando uno está definiendo un proyecto. Si uno le dedica a esto más tiempo que al resto, lo está haciendo muy bien, porque tiene que investigar, tiene que enterarse, tiene que entender muy bien qué problema quiere cambiar. Esto siempre nos lo saltamos y se da cuenta. Y esto es el primer paso para un fracaso en una intervención, porque después no sabemos muy bien qué es lo que queremos lograr. En mi trabajo en consultoría, esta es la parte más difícil. Entonces siempre las organizaciones son como, no, esto lo tenemos súper claro, no, dediquémosle media hora. Y podemos estar 3, 4 sesiones en esto, porque se dan cuenta que cada persona de la organización tiene una visión del problema distinta y quiere lograr distinto. Cuando tenemos algo muy definido es más fácil tener cambios. Entonces les voy a dejar este ejercicio. Tengo un ejercicio de un gimnasio para una empresa, pero me encantaría que cada uno de ustedes lo haga para ustedes. En 2 minutos piensen cómo definirían un problema para la entidad o la organización, o para su casa, para su edificio, para el barrio en el que viven. ¿Cómo definirían ustedes un problema? 2 minutos para que respondan ahí. Eso son más esta pregunta. O si no se les ocurre un problema, pueden hacer este que está acá, y es que estamos en una empresa y ustedes trabajan conmigo en Lentos BT, y nos contrataron para que más personas utilicen el gimnasio de la empresa. Y debemos definir este problema comportamental. Ese es otro ejercicio. Si no tienen en mente un problema que les preocupe en este momento.
Bueno, ¿cómo les fue? ¿Alguien quiere compartir dudas o avances por acá? ¿Qué se hace? ¿Quién lo hace y con quién? ¿Quién hace ese comportamiento? Por ejemplo, ¿qué podemos hablar de? ¿Quién hace el comportamiento? Entonces, ¿podemos hablar de otro ejemplo? Pues lo tengo acá. El del gimnasio. Entonces, por ejemplo, queremos que más personas usen el gimnasio. El problema general que nos motiva puede ser muchos, que la gente no lo usa, puede ser que hemos visto que hay mucha obesidad en la empresa, podemos ver que hay muchas crisis de ansiedad, de estrés, podemos ver que un grupo particular de la empresa, no sé, las mujeres mayores de 40 años están teniendo muchos problemas de salud. No sé, nos tenemos que inventar, ¿no? Ojalá ustedes desde sus empresas tengan un diagnóstico. No los podemos inventar así las cosas, pero si no sabemos tenemos que parar la definición del problema e ir a indagar. ¿Cuál es? Digamos que me preocupa mucho que en el último año no se han usado casi las casas de justicia, por decir, no sé si eso es verdad, probablemente no, pero es una preocupación. Antes de empezar a inventar políticas y comunicaciones tengo que entender quiénes las usaban más antes y no las están usando ahorita. Tengo que hablar con los empleados de la Casa de Justicia, tengo que ir a ver datos, registros administrativos, tal vez lo siguen usando mucho los hombres, pero las mujeres ya no la están usando, o al revés, o lo están usando solo los jóvenes y los mayores no. ¿Quiénes son los que no la están usando que ahora, que antes sí la usaban o que nunca la han usado? Entonces así voy empezando a definir mejor el problema general que me motiva y qué comportamiento quiero lograr puntualmente. Entonces, ok, quiero que vayan a la Casa de Justicia, pero quiero solo que vayan, o qué es lo que quiero, que hagan qué, que hablen con un funcionario, que pidan asesoría, que pongan una denuncia, no sé si en las casas de justicia se ponen denuncias, perdón, aquí van los expertos. En fin, o sea, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Quién lo hace? Esa población que miré que no lo está haciendo o que lo está haciendo peor. Son las mujeres de 30 a 50 años que no están yendo. Entonces, quiero enfocarme ahí. ¿Cuándo y cada cuánto? Cada vez que lo necesitan por tal y tal razón, cada vez. O quiero que vayan una vez a la semana o quiero que vayan una vez al mes. ¿Y en dónde? ¿En dónde quiero que hagan eso? Desde su casa, por la página web, por el teléfono, que vayan al sitio. Dime. Defines tu problema, tu objetivo. No, la solución todavía nos falta mucho, pero
Por ahora aquí vas a definir solamente estas 5 preguntas para definir qué quieres lograr con tu proyecto. Puede ser en un párrafo o dejarlas así. Responder estas 5 preguntas antes de empezar a crear soluciones para cualquier cosa. Fíjate que y esto funciona, esta me parece una pregunta muy importante porque esto nos funciona desde voy a crear una entidad y para resolver qué tipo de problemas y de quiénes, hasta voy a crear una pieza de comunicación que va a salir mañana en Instagram porque quiero lograr esto. Y esa pieza de comunicación vale la pena pensarle esto que quiero lograr, para quién es, por qué veo la necesidad de sacarlo. ¿Sí? Entonces un proyecto puede ser tan grande como una idea de una empresa, una startup, una entidad, hasta un panfletico de comunicación que necesito sacar porque me di cuenta de algo. Normalmente en las entidades estamos haciendo 1000 cosas, hacemos encuestas, hacemos comunicaciones, hacemos propagandas, hacemos proyectos con recursos y la idea es que nos hagamos estas preguntas antes de cualquier cosa. Y aquí uno se da cuenta que uno no tenía tanta información como creía, entonces va y busca y es buenísimo porque lo afina. Entonces aquí, este es el problema que yo me inventé para el tema de las máquinas, entonces del gimnasio. Y dice, el problema general que nos motiva es incrementar el uso del gimnasio, como lo vimos. ¿Qué queremos lograr puntualmente? Que los trabajadores usen las máquinas. Eso está todavía general. ¿Quién lo hace y con quién? En este ejemplo, puse yo mujeres mayores de 40 años con sus amigos del trabajo. ¿Por qué mujeres mayores de 40 años? Porque tal vez me di cuenta que las personas más sedentarias de la empresa, que además si se fijan puede ser, son mujeres, mayores de 40 años, y quiero que vayan con sus amigos de trabajo porque tal vez me di cuenta también que se sienten incómodas de ir solas, sienten que las van a ver raro, entonces tal vez si motivo al equipo total de trabajo para las mujeres va a ser más fácil ir al gimnasio. Y mi población objetivo puede seguir siendo las mujeres, pero tal vez si motivo a sus compañeros va a ser más fácil. ¿Cuándo y cada cuánto? Quiero que vayan 3 veces a la semana. En el gimnasio que, digamos, tenemos en esa empresa, y puntualmente quiero que usen las máquinas de cardio porque lo que necesito es que hagan cardio. Porque digamos que me di cuenta que ese era el problema. Sí, esto es una hipótesis, pero ojalá lo lográramos definir así de puntual. Y esto ya es mucho más fácil de abordar, ya sea a quién hablarle. Y fíjense que esto es importante porque hablarle a mujeres es muy distinto que hablarle a hombres, es muy distinto hablarle a mujeres de 40 años que hablarle a mujeres de 20 en una comunicación. ¿En qué fotos pongo yo en la comunicación? ¿Cómo les hablo? ¿Qué motivaciones de vida tienen? ¿En qué momento de vida están? Etcétera. Si yo puedo focalizar más mi población, voy a ser mucho más efectivo en la comunicación, 1000 veces, a que si lo dirijo a todo el mundo. Si yo soy mujer, yo estoy cerca de los 40 años y me muestran una propaganda del gimnasio y me ponen un hombre de 20 montando bicicleta, yo no siento que esa comunicación sea para mí, ¿sí? Por eso es importante. Entonces, yo tengo que poner ahí a una mujer de 40 años entrando a ese gimnasio para que yo entienda, me están hablando a mí, a una mujer como yo. Eso es muy importante. Bueno, llegamos al segundo punto y es, tenemos nuestra problemática comportamental definida, nuestro problema, nuestro objetivo definido, y resulta que eso no es aislado. Entonces les voy a poner 2 ejemplos. Les van a empezar a repartir un refrigerio para que se lo vayan comiendo mientras tanto. Buen provecho. Dale. Tenía una pregunta acerca del ejercicio, y es que cuando intentamos plantear las respuestas a las preguntas, pues no sabíamos si las respuestas a las preguntas tienen que ver con el comportamiento que queremos lograr o con el comportamiento que vemos que queremos. ¿Me entiendes? Las dos. Entonces yo me pondría que quiero lograr puntualmente. Entonces si lo planteo, quiero que la gente deje de fumar. Entonces, ¿quién quiero que deje de fumar? ¿En dónde quiero que deje de fumar? ¿Cuándo quiero que deje de fumar? ¿Con quién?
Si me lo planteo como quiero que las personas cambien el cigarrillo por parches de nicotina, ¿quiénes quiero que den el cigarrillo por parches de nicotina? ¿Sí? Las preguntas las haces en función de lo que te planteaste al principio de qué quieres lograr puntualmente. Pero eso depende de cuál te plantees. Y yo creo que está bien las dos, ¿no? Aplicando al caso de un conjunto cerrado donde se presenta X tipo de problemas. La gente es indiferente con respecto a que saca el perrito y hace chichi, o que la gente es muy diferente en cuanto a pagar administración sabiendo que el conjunto tiene que mantenerse. Otro, el administrador, por ejemplo, gasta y no informa en qué está gastando el presupuesto. ¿Y entonces qué problemas cogiste tú? De todos esos. ¿Cuáles Yo cogiste? creo que es el mismo problema para todos. No, son distintos. Hay que escoger uno. Se aplica el mismo problema. Porque tal vez no pagan administración por una razón, pero no recogen el perro por La otra. razón que cada cual tiene, ese es el problema. Porque donde todos pensábamos igual, pero no estaríamos aquí. No, porque ahorita les voy a mostrar cómo podemos saber por lo menos cuáles son las motivaciones de la mayoría. Eso existe. El motivo de esa Exacto. Cada uno tiene motivos distintos, pero podemos hacer encuestas y herramientas que nos permitan entender las motivaciones de la mayoría de personas. Y si tienes un grupo de personas que piensa distinto, puedes encontrar quiénes son. Entonces puedes saber, tal vez los jóvenes del edificio tienen estas, pero los mayores tienen estas otras. existe el tal ¿cómo es? Comité de convivencia, pero no sirve para nada. No, pero estas herramientas sirven para que tú lleves al comité de convivencia. Eso estamos. Listo, Nati les va a pasar el micrófono. Es respecto a quién lo hace y con quién lo hace, porque también estaba como confusa con esta pregunta. Mi problema general es que nos motiva es como pues que las personas no entregan los residuos a los recicladores, porque de pronto muchas personas sí estamos haciendo la clasificación y estamos reciclando en casa, pero no se está entregando a los recicladores. Otro puede ser que nos están llegando esos residuos a un centro de acopio. Entonces lo que queremos lograr es que las personas entreguen sus materiales reciclables a los recicladores o los lleven a centros de acopio. Pero en quién lo hace y con quién lo hace, no se me ocurría nada. Lo primero que se me ocurrió fue que quien lo hace mujeres, porque yo tengo un colectivo de educación ambiental y la mayoría que participan son mujeres, pero entonces de pronto mujeres con centros de acopio cerca a su casa que los puedan llevar o que conozcan a los recicladores. ¿Cada cuánto? Cada semana, porque de pronto no es un hábito o yo genero un residuo a diario, pero la clasificación la voy a llevar semanalmente, un ejemplo. ¿Y en dónde? Ha puesto que en la casa, pero estaba equivocada porque las personas no van a entregar los residuos en su propia casa, sino va a ser como a los centros de acopio o en la cuadra de su barrio o a los recicladores. Entonces sí, como que estoy de acuerdo contigo en que al inicio uno cree que la tiene clara, pero sí como que uno se tarda más tiempo en tratar de desgranar como cada capa. Bueno, y eso me parece clave. Entonces, desgranémoslo. Entonces, ¿qué queremos lograr puntualmente? Que lleven la basura, la basura que se puede reciclar en los centros de acopio, ¿cierto? O al reciclador. ¿Quién lo hace y con quién? Y entonces, y es una muy buena pregunta, y es donde les digo, uno tiene que indagar, entonces tal vez tiene que irse a observar. ¿Quiénes de los hogares suelen sacar la basura? Puede que las mujeres estén más interesadas en el tema de reciclaje, eso puede ser. Pero eso no es lo mismo que la persona del hogar que saca la basura sea la mujer. Entonces yo me preguntaría eso y a observar, bueno, si son las mujeres o no. Y indagaría a las mujeres un poquito, porque puede que por temas de cómo están los roles en la casa y demás las mujeres no hagan ese tipo de labores y lo haga el hombre, pues posible, con los hijos. Entonces yo iré a observar. Entonces, entre menos cambios queramos lograr, pues mejor. Si lo que queremos es que saquen, pues miremos quién saca la basura normalmente. ¿Con quién? Ese es un comportamiento que la gente hace sola o con alguien. Y por eso está ese con quién. Hay comportamientos que las personas hacen de manera individual y ese con quién no nos sirve. Pero muchos comportamientos se hacen en grupo.
Entonces, si el comportamiento se hace en grupo, yo quiero intentar entender con quién lo hace o con quién está cuando está haciendo ese comportamiento. Entonces, por ejemplo, el tema del cigarrillo, no sé, pues sí, hay mucha gente que fuma sola, pero a la gente normalmente le gusta ir a fumar con alguien así el otro no fume, ¿sí? Ir al baño, hay grupos de personas o grupos poblacionales que prefieren ir al baño con más personas, otros van solos, en fin. Entonces, entender y observar ese comportamiento para definir el problema es importante. Si yo le estoy hablando a un grupo de personas es distinto que si le hablo a un individuo también. Entonces, ese con quién depende. Ese comportamiento puntual podría ser que lo hagan solos, entonces el con quién tiene que ver más con su familia, ¿no? Entonces la persona que saca los residuos en el hogar, que puede ser hombre o mujer, con su familia. La familia se vuelve importante porque si los hijos, por ejemplo, empiezan a presionar mucho para que eso se haga, es posible que logremos que se haga. Entonces tener mapeadas a esas personas es importante. Y el resto está, creo que, más claro. Y en dónde se hace el comportamiento, y eso es importante. Entonces, ¿dónde lo hacen? Lo sacan de su casa y lo llevan a donde lo llevan. Y eso es importante para saber en dónde hago yo la comunicación. Si este comportamiento se hace en el hogar o en los alrededores del hogar, no sirve mucho que yo ponga letreros de propaganda sobre esto en la oficina. La gente se le olvida, llega a la casa y están, no sirve mucho. Entonces, ¿cómo hago yo para llegarle con la comunicación al lugar donde lo hace? Si la persona está arrojando la colilla de cigarrillo a una cuadra de la oficina alrededor de las canecas, porque si se fijan nunca lo botan en las canecas, sino alrededor, no me sirve de nada poner la propaganda en la casa, en la televisión por la noche, ni en la oficina, ni en el parador de bus. Tengo que ponerle la comunicación en el lugar donde está haciendo el comportamiento que quiero cambiar. Y por eso es muy importante entender en dónde se hace ese comportamiento. Entonces, este otro punto es importante y es, estos comportamientos no se hacen de manera aislada. Les voy a poner dos ejemplos. El ejemplo de la izquierda tiene, esto es una problemática en donde queríamos cambiar. Es un ejemplo del libro de Behavior Change Wheel que les recomiendo si les interesa este tema. Se llama esta metodología la rueda de cambios de comportamiento. Queremos lograr cambiar el comportamiento de higiene de las manos de enfermeros en un hospital. Queremos que los enfermeros se laven más las manos de lo que se les está lavando. Eso es lo que queremos lograr. Y digamos que ya lo tenemos definido, sabemos que son los enfermeros del hospital, en donde los puntos de lavado de higiene de manos, 10 veces al día, cada vez que se mueven de un lugar a otro, por decirlo. Pero resulta que esto no es aislado y fíjense que este comportamiento depende de muchas cosas. Depende de que haya gel disponible, es decir, de que los trabajadores que están encargados de poner el gel en el dispensador lo hayan puesto. Puede depender de que los pacientes les pidan. Si yo como paciente le estoy pidiendo al enfermero que se lave las manos, eso va a incidir en que el enfermero se las lave. Y puede depender de qué hacen los médicos por la jerarquía que hay. Normalmente hay una jerarquía entre médico y enfermero, entonces si la médica o el médico no se lava las manos, eso va a incidir en que los enfermeros tampoco lo hagan. Entonces yo ya definí mi problema, pero tengo que ver cuál es el sistema de comportamientos en el que se mueve ese comportamiento, ese problema. No es aislado. Y tal vez la mejor manera de lograr este comportamiento es a través de otro comportamiento, de otro actor en ese sistema. Esto es un sistema muy sencillo, pero si uno hace el mapa completo se da cuenta que los sistemas, sobre todo en problemáticas sociales, son súper complejos. Hay muchos actores que tienen que ver, con muchos comportamientos. Y yo lo que tengo que empezar a analizar es cuál de todos esos comportamientos, de todos esos actores, es más central a mi problemática. En este caso, si yo no me di cuenta que los trabajadores no están poniendo gel, eso es lo primero que yo tengo. O sea, yo puedo lograr que los enfermeros quieran lavarse las manos, pero si van a lavarse las manos y no hay gel, no estoy logrando nada. Entonces, si no hay gel, esto es primero, y yo primero tengo que hacer todo un proyecto para lograr una intervención, una comunicación o algo, para lograr que los trabajadores pongan gel. Cuando logré este, voy a otro proyecto y ahora sí me voy a este, ¿sí? Por eso les digo que vamos logrando mangos bajitos. Entonces
tengo que entender. ¿Cómo entender? Ojalá, entre más yo conozco una problemática, más diagnósticos tenga, más observe, más información tenga. Pues a veces tenemos más información, a veces no tanta. La literatura académica tiene un montón de información, entonces si no tenemos tanta información a la mano de lo de nosotros, podemos ir a buscar qué hay ahí, por lo menos para conocer un poquito más de los problemas y estar mejor direccionados. Este segundo mapa tiene que ver con una persona que queremos que se alimente mejor, porque tiene obesidad o diabetes. Y yo puedo querer que esa persona deje de comprar comidas listas, deje de comer fritos o chocolate, o puedo querer que esa persona compre comida saludable, o prepare comida saludable, o compre frutas y vegetales. Y aquí tenemos 5 comportamientos distintos de una misma persona para una sola problemática, que es que se alimente mejor. Y son comportamientos distintos. Entonces, y además de eso, tengo que ver cómo se mueve esta persona. ¿Será que es otra persona quien cocina? ¿Será que es otra persona quien hace las compras en la casa? ¿Será que hay disponibilidad de comida saludable en la tienda cercana? O si yo quiero que en mi oficina la gente se alimente mejor, pero en la tienda nunca hay alimentación saludable, que es lo que pasa en los colegios de nuestro país, por ejemplo. Entonces, el colegio puede hacer charlas a todos los niños para que se alimenten mejor, pero vamos a la tienda y no venden una manzana, no venden un banano, no venden sí. Entonces pueden hacer todo lo que quieran, pero si no van a ver qué es lo que tienen en la tienda, pues el niño nunca va a poder comprar comida saludable. Entonces tal vez antes de intervenir al niño o a la persona, hay que intervenir el lugar en donde la persona compra comida. Y fíjense que mi proyecto ahora se vuelve este. Yo voy a lograr que una persona tome mejores decisiones de comida saludable a través de lograr que haya comida saludable en la tienda. Y tal vez yo tengo que hablar con los supermercados, a las tiendas, hacerles toda una intervención a los tenderos, etc. ¿Sí? Entonces la invitación es entender el sistema. Y esto ustedes lo pueden hacer sencillo ahí en el problema que ustedes definieron. Ay, pensé que aquí tenía el del gimnasio. Puedes poner... No, nada, no sé qué es. Bueno, perdón. Entonces hagamos aquí en nuestra cabeza el del gimnasio. Entonces fíjense que en el gimnasio el comportamiento que yo quiero lograr acá es que las mujeres mayores de 40 años vayan y usen las máquinas de cardio 3 veces a la semana en compañía de sus compañeros de trabajo. Y hay otros comportamientos, entonces yo puedo empezar a fijarme, bueno, eso es lo que quiero. ¿Qué pasa con los líderes de esa organización? Los líderes de esa organización están dando tiempo, están dispuestos a que haya una hora flexible al día para que las mujeres hagan eso, ¿sí o no? ¿Están dando ese rato? Okay. Otro de los líderes puede ser cómo juzgan los líderes y las líderes de esa oficina si alguien se ausenta una hora para tomarse una hora para hacer ejercicio durante el día. Lo van a ver con buenos o malos ojos. ¿Lo están promoviendo en sus reuniones o no? ¿Ellos mismos hacen ejercicio? Si yo veo que el líder de mi equipo está yendo una hora al gimnasio, es mucho más probable que yo quiera ir. Si por ahora los líderes ninguno va al gimnasio, tal vez eso sea más importante para mí que directamente trabajar con las mujeres. Los compañeros de trabajo, listo, ya sé que son las mujeres, pero ¿qué pasa con las otras personas? Las otras personas tienen hábitos de hacer ejercicio, ¿sí o no? Son personas que, como es la cultura organizacional, es una cultura de los comportamientos son de llegar impecable siempre al trabajo y estar impecable todo el día. Se va a ver bien o mal que una persona esté trabajando, por ejemplo, después de hacer ejercicio, con sudor, etc. Las duchas están limpias y la persona puede bañarse después de hacer ejercicio. Todo ese tipo de cosas que inciden, que implican comportamientos de otras personas de la oficina, yo las empezaría a mapear y voy y miro cómo está eso. Si hay uno de esos determinantes que va a anular mi intervención, por ejemplo,
que los líderes no lo permitan. Pues yo voy a gastar mucha energía si me dirijo a las mujeres si los líderes no van a permitir que tomen ese espacio. Entonces primero tendría que hacer una intervención, si soy la oficina de talento humano, a los líderes y hablar con los líderes y mirar por qué los líderes no están permitiendo que las personas se tomen una hora. Y eso sería un pequeño mapa para este momento. Listo. Y entonces escogimos ya a quién le vamos a intervenir. Digamos que va a ser el líder. Y este es un modelo y esto, si algo se llevan de este taller, se llama el modelo CONVE. El modelo CONVE nos dice y nos explica por qué un comportamiento se puede o no se puede dar. Y se llama CONVE, sus siglas en inglés, pero funcionan en español también, es como un acróstico. Entonces lo que nos dice es que un comportamiento se da o no se da si la persona tiene las capacidades para hacerlo, la motivación para hacerlo y la oportunidad para hacerlo. Es muy sencillo. Y esto lo que me permite es empezar a entender qué se puede estar dando o qué está faltando en una persona o en una comunidad para que un comportamiento se dé. Entonces, si yo quiero que las mujeres saquen la basura a los recicladores, por ejemplo, empiezo a pensar, ¿será que la mujer tiene la capacidad de sacar la basura? ¿Es un peso que puede cargar, sí o no? Tiene el tiempo, la oportunidad, tiene el tiempo para hacerlo. Ya les voy a mostrar cómo definir que le interesa, quiere hacerlo o no, se siente bien de hacerlo, ¿será que le da asco? ¿Será que se cansa mucho? ¿O no? Entonces, el CONVE, esto es, si uno tiene tiempo o no para hacer investigación, cuando uno vaya a diseñar algo, uno siempre debería pensar en esto y es rápido, un CONVE en la cabeza, pues estamos en ustedes están asesorando al ministro, la ministra, la directora de la entidad, rápido qué hacer, y les dicen, bueno, ¿qué podemos hacer ya mañana para que las personas vayan a estas citas de salud? ¿Qué hacen? Ustedes hacen un CONVE rápido. ¿Qué barreras de capacidad pueden tener? ¿Qué barreras de motivación pueden tener? ¿Qué barreras de oportunidad? ¿Qué hacen para frenar esas barreras? Y en 5 minutos se vuelven unos super asesores, mucho mejor que cualquier otra cosa, ¿sí? Que ideas sacadas de la mano. Esto es un modelo que además es una metodología que cuando uno pone las más de 80 teorías que hay que predicen el comportamiento humano, todas aplican, lo que pasa es que esta es más general. Entonces, esto resume muchísimas teorías de comportamiento humano y nos permite, sin ser expertos en todas esas teorías de la psicología conductual, entender los motivadores generales de comportamiento humano. Y por eso es tan importante. Y hoy diría yo que es el modelo que más se está usando y que más ha popularizado y más fuerza ha tomado en las ciencias del comportamiento a nivel mundial por lo que se puede lograr. Este fue un modelo que se creó sobre todo para resolver temas de salud, para sistemas de salud, para problemáticas que tienen que ver con salud, pero ya se ha empezado a extender a otras áreas y la verdad es que funciona maravilloso. Entonces, ¿qué son las capacidades? Habilidades físicas, tengo la fuerza para hacerlo, sé montar bicicleta, sé cerrar la bolsa, habilidades físicas para llevar a cabo esa acción. Habilidades psicológicas. Habilidad psicológica puede ser, soy una persona que es capaz de ir a hablarle a un desconocido si es lo que le estoy pidiendo. Siento la fuerza para enfrentar una situación difícil si es lo que tengo que hacer. Siento la fuerza para levantar la mano. Conocimientos, tiene los conocimientos que se necesitan para hacerlo. Sabe por qué es importante, sabe cómo hacerlo, sabe cómo separar los residuos, sabe dónde comprar las bolsas, sabe dónde queda la casa de justicia, sabe que el cigarrillo mata, sabe que la colilla de cigarrillo es plástico y contamina, etc. Sabe. Motivaciones, ¿qué juicios tiene frente a este comportamiento? ¿Lo ve como algo que no hacen las mujeres o que no hacen los hombres? No, es que las mujeres no sacan la bolsa de la basura. Las mujeres no montan en bicicleta, entonces no montan en bicicleta. En fin, ¿qué juicios tiene? ¿Qué creencias? ¿Qué metas tiene como persona? Es una persona que quiere hacer ejercicio, que quiere ser más saludable, que quiere ser más proambiental, que quiere cambiar
y mejorar su vida, etcétera, ¿qué metas tiene? Como que se identifica. Nosotros tenemos temas de identidad muy arraigados en nosotros por nuestro género, por la edad que tenemos, por el lugar en donde nacimos, por nuestra nacionalidad. Entonces, ese tema son importantes. A veces el tema de género y edad es bien importante. Entonces, tal vez un joven no ve que los jóvenes en general por identidad reciclen. Tal vez son los viejos o al revés. El viejo dice, ya no, yo ya soy mayor, los mayores no reciclamos, los mayores no hacemos eso, esos son los jóvenes ya les toca. Son temas de identidad que si están funcionando ahí van a ser complejos. Emociones, me genera alegría, frustración, miedo, rabia, asco. ¿Qué emoción me genera pensar en que voy a hacer ese comportamiento? Me da miedo. Bueno. Y finalmente las oportunidades, la infraestructura física e institucional me lo permite. Quiero que vaya a la casa de justicia, pero no hay casas de justicia en ese municipio. No hay nada que hacer. Quiero que se lo dé al reciclador, pero en ese barrio no hay recicladores. ¿Sí? Son cosas que lo van a impedir. Tiempo y recursos, tiene tiempo para hacerlo, tiene recursos físicos, monetarios para hacerlo. Y las normas sociales y culturales es qué hace la gente que está a mi alrededor. ¿Me van a juzgar o no por hacer esto? ¿Qué pasa con las narrativas? ¿Qué hablamos sobre nosotros mismos? ¿Qué hay en la cultura en la que yo me muevo alrededor? ¿Será que hay un tema muy fundamental, determinante que impide que yo haga eso? Porque está muy mal visto, porque la cultura en la que yo crecí no se hace. O yo creo que la mayoría de personas no lo hacen, entonces yo no lo hago. Entonces la idea es empezar a mapear eso. Y a veces tenemos esa información y a veces no. Y acá es donde yo les digo, esto es una herramienta para saber cómo hacer una encuesta. Entonces, antes de yo diseñar una encuesta salida de qué le pregunto a la gente, ve acá, porque eso siempre pasa, venga, vamos a sacar una encuesta ya mañana para saber cómo hacemos, para saber por qué la gente, si la gente quiere salir o no de COVID. Esto guía mi encuesta. Y es, no le empecemos a preguntar, ¿tú crees que es bueno salir en COVID? O sea, las más preguntas que hacemos siempre que no nos están dando muchos instrumentos de qué hacer, sino le empiezo a preguntar sobre habilidades físicas si las necesita, sobre habilidades psicológicas si las necesita, sobre conocimientos. ¿Qué conocimientos tiene que tener la persona para hacer eso? ¿Qué juicios tiene al respecto? ¿Qué metas tiene? ¿Qué creencias? ¿Qué emociones le generaría quedarse en la casa toda la semana? ¿Qué emociones le generaría usar tapabocas todo el día? ¿Qué emociones le generaría no fumar? Empiezo yo a preguntar para entender cuáles son las barreras que efectivamente existen y que hacen que esa persona no haga ese comportamiento. Si yo logro mapear esto, sin información ya tengo una ganancia. Si además la puedo llenar con información de revisión de literatura, de encuestas, de registros administrativos, esto ya están muy adelante en lograr ser efectivos porque le van a hablar a esos dolores. Si entendí que la gente, lo que pasa es que la gente le da miedo, y le está dando miedo, y por eso no está yendo a la casa de la justicia, porque, no sé, se incrementó la violencia en ese barrio, pues yo ya sé que eso es lo que está pasando y no tengo nada que hacer en la casa de la justicia. Tengo que ponerme a solucionar el problema de la violencia, ¿sí? Y estas son unas preguntas, ejemplo, que tienen que ver con lo del gimnasio. Entonces, los voy a invitar a que gasten 5 minutos para ustedes en su problema, qué preguntas se harían o qué temas pueden incidir de capacidades, de motivaciones y de oportunidades para que la persona no haga ese comportamiento que ustedes se plantearon. Te toca escoger uno desde la edificación. Entonces, ¿qué puede hacer que una persona no pague la administración? Eso es uno. ¿Será que saben que hay que pagar la administración? ¿Será que saben por qué es importante? ¿Será que saben en qué se están destinando los recursos? ¿Será que saben que esto les puede traer perjuicios a futuro legalmente? ¿Será que saben cómo está impactando esto a la comunidad? ¿Será que no saben? Puede que no sepan, pero es verdad. ¿Qué habilidades psicológicas? ¿Será que, no sé, hay un problema y les está costando trabajo entrar al banco, no saben cómo pagar el banco, cambiamos el método de pago, ya no se puede pagar directamente en el banco, toca online? ¿Será que no saben pagar online?
¿Será que no saben que la cuenta bancaria cambió? ¿Será que...? En fin. Y así con cada uno de los otros, ¿qué motivaciones tienen? ¿Qué creencias tienen? ¿Será que creen que eso no sirve para nada? ¿Será que creen que se la están robando? ¿Será que...? ¿Será que creen que nadie más paga? ¿Será que creían que ellos eran los únicos tontos que pagaban? ¿No? Ese tipo de cosas, uno a veces piensa que no, pero a veces pueden ser creencias muy tontas que uno puede cambiar de manera muy fácil. Por la manera como nos estamos comunicando, si se fijan, la comunicación no ayuda a que pensemos bien del resto. ¿Sí? La comunicación está todo el tiempo promoviendo el comportamiento negativo y eso hace que uno piense que el resto se quiere comportar peor. Y en últimas terminamos nosotros comportándonos peor. Y probablemente no es la realidad. Si uno hace una encuesta en Bogotá, la gran mayoría de ciudadanos son ciudadanos en los que se pueden confiar, que pagan impuestos, que respetan las normas de tránsito, que quieren tener un trabajo honrado, que no roban, etc. Y si no comunica eso, va a cambiar comportamientos a gran escala. Entonces, sigan ahí respondiendo sus preguntas. Aquí tengo estas del gimnasio, pero creo que me voy a devolver para que tengan los temas generales y puedan ustedes hacer una lista de los temas que podrían estar impidiendo o favoreciendo que una persona haga un comportamiento determinado. Minutos más. Y entonces voy a repasar esta otra, el ejemplo del gimnasio, pero si surgen dudas, entonces otra vez hagamos la ronda de dudas porque esto es bien importante. Entonces, en capacidades, para el ejemplo del gimnasio, ¿qué deben saber hacer esas mujeres para usar las máquinas? Tienen que saber usar las máquinas, tienen que saber cuáles son las políticas del gimnasio, tienen que saber que pueden ir a ciertas horas, que tienen que saber. ¿Qué deben poder hacer físicamente? ¿Será que pueden usar las máquinas así como están? ¿Pueden acceder a ellas? ¿Es fácil? ¿Es duro? ¿No es duro? ¿O tiene que haber una persona ahí al lado asesorándolas? ¿Deben conocer alguna herramienta o página web? ¿Alguna herramienta puntual? ¿Deben conocer algún sitio donde se tienen que inscribir? Fíjense que esto pasa mucho. Uno a veces pone la publicación de algún evento, no pone el link fácil de inscripción, no pone cuál es el teléfono al que tienen que llamar, no pone la dirección, no pone... Sí, o sea, la gente tiene que saber cosas a veces para que no le pongamos a buscar por todo internet. Apenas nos estamos motivando, démosle la información ahí, tal vez no saben. Motivaciones, tienen una meta personal con el ejercicio, tienen una meta de ser más saludables, tienen una meta de reducir la ansiedad. No, nunca he pensado eso, por ahora no es una meta. ¿Qué emociones les despierta el ejercicio? ¿Les da mucha pereza? ¿Les parece muy harto, muy aburridor? ¿Qué emociones les despierta un gimnasio? ¿Qué emociones les despierta que los compañeros las vean haciendo ejercicio? ¿Qué emociones les despierta? ¿Ser una persona sana es parte de su identidad? ¿O ven eso como un tema más masculino, o de mujeres más jóvenes, o de mujeres que ya no están trabajando? ¿Sí? ¿Tienen espacio para hacer ejercicio? Espacio-tiempo. ¿Tienen el tiempo suficiente? ¿Tienen espacio como mental para hacerlo? En el entorno es bien visto, su familia es bien visto que una mujer como ellas haga ejercicio. Hay más mujeres en su familia que hacen ejercicio. Hay más mujeres en su entorno de amigas que hacen ejercicio. Eso es muy importante, mucho más importante de lo que yo creo. ¿Cómo está dispuesto el entorno físico? Le estamos pidiendo a mujeres que tal vez vayan a la sede de la oficina que queda al otro lado de la ciudad para ir al gimnasio, o la tienen ahí fácil. ¿Qué tienen que hacer físicamente para desplazarse? Entonces lo estamos poniendo difícil, tienen que hacer muchas inscripciones, muchas aprobaciones, muchas solicitudes para hacerlo, tienen que llenar 30 cuestionarios, ¿sí? 30 formularios de inscripción. Todo eso lo pone más difícil. Esas son las preguntas que yo me haría, algunas de ellas. Y me ayudas consiguiendo. Entonces, tal vez no saben usar las máquinas, tal vez sienten pena de usar ropa,
y esto puede ser una capacidad psicológica. Entran las dos, no nos estresemos por cuando entran las dos, lo importante es tenerla mapeada. Tal vez no tienen la habilidad física para usar la máquina, tal vez no saben que es importante hacer ejercicio y que van a tener mejor salud emocional, en fin. Tal vez no se identifican como alguien que hace deporte, tal vez no quieren bajar de peso, tal vez no sienten que tengan mala salud, tal vez tienen miedo de lesionarse, tienen miedo del proceso, que es muy duro empezar a hacer eso es duro. Tal vez las oportunidades, si hay una oportunidad, hay bastante espacio, o tal vez el espacio es muy chiquito y se les da cartera porque van a estar con mucha gente. Los líderes de esas mujeres promueven o no el uso del gimnasio, eso sería una oportunidad buena. O sea, para cada una de estas cosas uno puede encontrar barreras o cosas que lo facilitan. Si es bien visto, si hay campañas y mentores en el gimnasio, si sus familias promueven o no, las motivan o las van a hacer sentir ridículas. Entonces, esos serían algunos de los temas que podrían estar pasando y que uno puede pensar antes de lanzar una campaña para saber cómo la lanza, a quién se la lanza, qué averigua. Si hay un tema familiar, tenemos que mirar cómo hablarle a las familias, contarle a las familias, porque para ellos va a ser muy importante que esa mujer haga ejercicio. Si los líderes no lo están viendo bien, cómo hacemos para que los líderes hablen distinto de este tema. En fin, tenemos que mapear cómo están estas cosas para saber. Y eso ya se vuelve nuestra intervención. Ya cuando empiezo a hablar con los líderes, cuando empiezo a hablar con la familia, cuando facilito el uso de las máquinas, cuando el diseño lo hago más atractivo para que esas mujeres quieran estar ahí, se los pongo más fácil, no les pongo a llenar cuestionarios, eso ya empieza a ser parte de mi intervención. Ay. Bueno, y ya llegamos a la parte final y es, ya tenemos mapeadas las barreras, así sea mentalmente, en un papel, no lo hemos podido validar con datos, pero eso ya es mejor que no tener nada. ¿Y qué herramientas podemos usar? Y aquí, ojo que eso no les estoy diciendo que es bueno y que es malo, sino estas son todos los tipos de herramientas que existen. Eso es lo que es la política pública y organizacionalmente para generar cambios de comportamiento. Esto es un mapeo. No quiere decir que es más útil que otro. Para cada contexto y cada problemática puede haber unas más útiles que otras. Y eso es parte de lo que nos toca indagar, leyendo, mirando ejemplos que ha funcionado, que no, y haciendo tests y evaluando si lo que estamos haciendo funciona o no. El primero es la educación, que es lo que solemos hacer. Enseñar a la gente, comunicarles por qué es importante, decirles que pueden aprender de eso. Eso es lo que, por lo menos en política pública, suele hacerse en oficinas de talento humano, incluso en áreas de mercadeo, solemos educar, contarle a la gente, decirle por qué es importante, por qué es bueno, para qué le va a servir, cómo hacerlo, todo eso es educación. Y eso funciona. Pero fíjense en el CONVEC, la educación solita no funciona. Yo la puedo educar y la persona puede tener un doctorado en por qué tiene que hacer ejercicio, y si no tiene la motivación bien puesta, no lo va a hacer. ¿Sí? O si el espacio físico no se lo permite, no lo va a hacer. Entonces la educación sola normalmente no es suficiente. Persuasión, que es lo que hacemos desde la comunicación. ¿Cómo comunico yo para inducir sentimientos positivos o negativos sobre algo? Normalmente quiero inducir sentimientos positivos sobre la acción que quiero que realice y negativos sobre la que quiero que no realice. Eso es persuasión y lo hacemos desde las áreas de comunicaciones todo el tiempo. El punto ahí bien importante es evaluar. ¿Cómo evalúo yo lo que estoy haciendo si funciona? Incentivo costo. Creo expectativa y recompensa o costo. Como una multa, las multas son un claro ejemplo de esto. Te parqueaste donde no tienes que parquearte, te pongo. Un incentivo es un incentivo de impuestos. Pagas a tiempo tu impuesto del carro, te dan un descuento. Eso se usa todo el tiempo y funciona, dependiendo del tema. Entrenamiento. Le doy habilidades. Una cosa es decirle cómo hacerlo y otra cosa es entreno. Le puedo explicar cómo montar la bicicleta, pero si la gente no sabe montar bicicleta, no puedo pretender que más gente monte bicicleta si no les enseño. Restricción, todas las reglas para dificultarlo, le impido pasar por acá, si
cierro la calle, cierro este pasillo en la empresa, cierro esta página web, etc. Impido que se haga de una manera física o institucional. Reestructuración del entorno, y aquí caben muchas cosas, y es cambio el entorno físico. Quiero que las personas caminen más al interior de mi organización para que se ejerciten más. Bueno, pues pongo las salas de reunión lejos de los puestos de trabajo, pongo la cafetería lejos, pongo el baño lejos. No sé si eso funcione, pero eso es algo que haría para que la gente mover, habría que ver, puede que tenga el efecto contrario, pero habría que ver. Los pongo a caminar por paseos más en zigzag para que tengan que caminar más, entonces pongo arbolitos y pongo cómo hago que caminen más la estructuración del entorno. Pongo más a disposición abono y socialmente también. Pongo más gente, muestro que más gente hace lo que lo hace bien o no. Por ejemplo, si quiero que en un espacio mucha gente se comporte de una determinada manera, puedo primero poner muchas personas que lo estén haciendo de esa manera para que los otros aprendan y lo hagan de esa manera. Y después hago esas personas. Eso funciona también. Modelos de rol, influenciadores, quienes dan ejemplo. Los líderes están haciendo ejercicio, no están haciendo ejercicio. ¿Quiénes son los modelos de rol? A través de los modelos de rol, y hoy en mis redes sociales, influencers, por supuesto, por excelencia, estamos logrando muchísimo comportamiento. Es bien importante, pero hay que entender quiénes son los modelos de rol de esa población. Y el último, que abarca también como el resto de cosas, que es todo lo que tenga que ver con facilitar ese comportamiento. Piensen siempre eso. Hago una pieza en Instagram para que las personas se inscriban. ¿Cómo puedo facilitarlo de la mejor manera? ¿Cómo puedo reducir la cantidad de texto de la mejor manera? ¿Cómo puedo poner el link lo más visible posible? ¿Cómo puedo poner el llamado a la acción lo más visible posible? ¿Cómo le puedo yo facilitar mucho? O sea, nosotros todo el tiempo nuestro cerebro está intentando ahorrar energía, y si no nos da la información muy fácil, muy sencilla, no lo hacemos. Entonces, todo lo que yo pueda hacer para facilitar ese comportamiento, que funcione. Y este es otro modelo que no sé si conocen, si han estado familiarizados con esto, probablemente lo han oído, pero funciona muy bien, y es le quedan 3 minutos, o el festín. Y es qué características debe tener cualquier intervención de comportamiento. Yo ya sé cuáles son las barreras, ya tengo un problema comportamental, en fin, ya voy a diseñar comunicaciones, espacios, intervenciones, talleres, en fin, tengo toda una intervención, un proyecto. Tiene que ser fácil, tiene que ser muy fácil de entender, de hacer, de terminar. Todo tiene que ser muy fácil. Tiene que ser entretenido. Por favor, ojalá entretenido. Divertido. ¿Cómo hago para que sea lo más entretenido posible? Visual y experiencia. Súper importante. Tiene que ser ojalá social. Los seres humanos somos seres sociales, nos movemos en grupos, nos importa qué dicen los otros, por eso nos encantan las redes sociales y los likes y todo eso. ¿Cómo hago ese proceso un poco más social, de interacción posible para las personas? Tiene que llegar a tiempo. Si yo quiero que las personas dentro del bus usen tapabocas, el letrero tiene que estar a tiempo en el bus. No en la casa, no en la oficina, no en la televisión, tiene que estar en el bus. Si quiero que se laven las manos en el baño, la comunicación de intervención tiene que estar en el baño, ¿sí? A eso requiere tiempo. ¿En qué momento hace esa persona el comportamiento? Y ahí me comunico. Y tiene que ser inolvidable. Si yo quiero que la persona recuerde y genere un hábito, etcétera, ¿cómo lo hago lo más inolvidable posible, lo más distinto posible? Que llame su atención, que si quiero que cuando llegue a un sitio particular se acuerde, cómo lo hago lo más inolvidable posible. Y si logramos esta mezcla, creo que también tenemos ya una ganancia alta. Y con eso los dejo. Muchísimas gracias por su atención. Como les contaba, estamos en redes también. Si quieren seguir aprendiendo sobre estos temas, @ethosbt, ethos.th.
Y si quieres me ayudas a irnos como hacia el final, donde está el logo de la empresa. Yo creo que mejor salte, porque esta presentación tiene eso. Y gracias. Si tienen dudas por acá, me quedan unos minutos si tienen más tiempo, pero nos toca salir de la sala. Bogotá tiene mucho que contar.